Muchachos, buenos días para todos. Buenos días, profe. Bien. Antes de empezar quería preguntar si, pues, cómo les fue, en fin, con el taller de la semana pasada, si hubo algún inconveniente, si pudieron finalmente resolverlo y entregarlo bien, si hay algo que quieran de pronto comentar, alguna dificultad o algo por agregar. Profe, Sí. esta vez otra vez nos va a dejar un taller. Pues estoy mirando cómo trabajar esta parte todavía. ¿Por qué? Uy, profe, la verdad es que para la otra semana. Aló. Sí, me estaba comentando que para la otra semana. Bueno, igual el tema de esta parte no es tan nuevo. Yo creo que ustedes ya han revisado mucho de lo que vamos a ver hoy, si no es todo. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer hoy sería como un repaso. Y en esa medida, pues la idea entonces sería tratar de que el trabajo sea, pues, de manera que ustedes lo puedan desarrollar sin necesidad de que tengan tanto trabajo acumulado. Entonces, pues si no hay más comentarios al respecto, por ahora podemos ir revisando lo que corresponde al día de hoy. Bien, ustedes recordarán que pues en los días pasados estuvimos trabajando solución de sistemas de ecuaciones, ¿cierto? Entonces nosotros vimos algunos de los métodos, por supuesto no vimos todos, pero digamos que la idea que nos queda de la parte anterior del curso viene a ser que nosotros podemos utilizar diferentes métodos. Obviamente tendremos que revisar cómo funcionan, tenemos que revisar en qué casos sirven, en qué casos no sirven, qué condiciones hay que tener en cuenta, pero que algunos pues evidentemente tienen unas ventajas sobre otros en determinados contextos, ¿sí? Sin embargo, el tema anterior estuvo enfocado solamente a encontrar soluciones de una ecuación en particular, ¿sí? Casi siempre hablábamos de encontrar las raíces de la ecuación, encontrar los ceros de la función, y solamente tuvimos un ejemplo en el que resolvimos un sistema de ecuaciones. En este caso, pues era un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Aunque este sistema pues era no lineal. La idea ahora es empezar a revisar, en principio, algunos sistemas de ecuaciones lineales,
que también pues son muy comunes en diferentes problemas de ingeniería, en diferentes contextos de, de la disciplina o de diferentes disciplinas, y en donde a veces pues nos encontramos con ya no una, sino varias ecuaciones simultáneas que involucran también el uso de más de una variable, y pues que también tenemos que empezar a mirar cuáles son las mejores formas o las formas más adecuadas de resolver o de encontrar una solución. Entonces, en ese caso tenemos bien, entonces en ese caso, como les estaba comentando, tenemos pues la solución a sistemas de ecuaciones lineales. Pero antes de meternos como tal en los sistemas de ecuaciones, es importante revisar algunos conceptos de álgebra matricial que involucran vectores y matrices, por supuesto también las ecuaciones y su forma de representación matricial, pues precisamente porque esta representación es la que tal vez o una de las que nos permite eh, darle una solución más o darle una óptima solución desde el punto de vista de recursos, de sistemas y de costo computacional. Entonces, pues, aunque ya hemos venido trabajando con ello, es importante recordar que es un vector, que es básicamente un arreglo de una dimensión. Entonces, nosotros por lo general hablamos de vectores numéricos, pero pues pueden contener cualquier tipo de datos. Para nosotros, pues, tal vez sean los más conocidos, los vectores fila, los vectores columna. Entonces, en un vector fila vemos que tenemos los elementos almacenados o ordenados en el mismo renglón. Un vector columna, pues como su nombre lo debería indicar, los elementos se organizan en la misma columna, ¿sí? Hacia abajo. Y también tenemos otro tipo de vectores, como los vectores identidad, que muchos de ustedes de pronto recuerdan de sus cursos de álgebra, son utilizados para generar sistemas o mejor espacios de diferente dimensión, de acuerdo al número de elementos y al número de vectores con los que contamos. Así como tenemos vectores, también contamos con matrices, que siguen siendo arreglos de números, pero en este caso son bidimensionales. Entonces vamos a contar con un número diferente de 1 de filas y un número diferente de 1 de columnas, de diferentes elementos. En este caso, pues nos interesan los elementos numéricos, ¿sí? Tenemos como tal matrices 0, que están compuestas por solo elementos iguales a 0. Tenemos matrices identidad, entonces donde elementos de esta parte que se denomina diagonal principal están compuestos por unos, los demás están compuestos de ceros. Matrices diagonales, entonces fíjense que acá tenemos no solo una matriz diagonal, sino matrices diagonales que son similares a las matrices identidad, pero entonces ya los elementos no son exactamente iguales a uno sobre la diagonal principal, sino que pueden ser también diferentes de uno. La única condición es que los elementos por fuera de esa diagonal sí deben ser precisamente igual a cero. Tenemos también matrices triangulares, entonces
Aquí la diferencia es que solo una parte de las que están por fuera de la diagonal principal está compuesta de ceros. Entonces, en este caso, los elementos que son solo ceros están debajo de la diagonal principal. Entonces podemos llamarla una matriz triangular superior. Y si los elementos diferentes de cero están debajo, es decir, los ceros están sobre la diagonal principal, hablaríamos de una triangular inferior. Por ejemplo, volviendo aquí a la matriz diagonal, nosotros podríamos verla también como una matriz triangular, ya sea superior o inferior, ¿sí? En caso de que de pronto necesitemos hacer uso de la matriz para un teorema o para alguna propiedad, nosotros podemos ver las matrices diagonales como una matriz triangular. Sin embargo, no podemos ver de forma opuesta las matrices triangulares como matrices diagonales. Asimismo, tenemos matrices simétricas donde al transponer la matriz, ¿sí? Vamos a obtener como resultado la misma matriz. La operación de transposición, para recordar, pues se corresponde a transportar las filas, volver las columnas y las columnas volver las filas. En este caso vemos que alrededor de la diagonal principal tenemos una simetría que corresponde a que los valores son exactamente iguales. ¿Sí? Entonces alrededor de estos dos vamos a tener 1 y 1. Acá alrededor vamos a tener 5 y 5. Y en los extremos hablamos de menos 1 y menos 1. Esto pues aplica también para matrices de diferente tamaño, siempre y cuando se mantenga la propiedad. De las matrices también podemos extraer propiedades como el determinante. El determinante en muchas ocasiones nos sirve para expresar o para comprobar algunas de las propiedades que tienen los sistemas de ecuaciones representados por pues, estas matrices. En este caso, el tema del determinante, podemos decir que está definido únicamente cuando una matriz es cuadrada. ¿Qué quiere decir que una matriz sea cuadrada? Entonces que tenemos el mismo número de filas, el mismo número de columnas. En este caso, el ejemplo nos muestra una matriz de 3 filas y 3 columnas, ¿sí? Al que queremos hallarle el determinante. ¿Cómo es una forma de hallar los determinantes? En este caso, pues lo que se hizo fue, se escoge una fila. En este caso, fíjense que escogimos perdón, una fila o una columna. En este caso, escogimos la columna 1. Y a partir de ella, vamos a extraer el valor del factor y la matriz de cofactores, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para la primera fila y la primera columna, entonces tenemos el 2. Vamos a eliminar esta fila, vamos a eliminar esta columna y nos queda el resto como la matriz de cofactores a la que tenemos que hallarle el determinante. Lo mismo haríamos con este elemento, 1. Luego la matriz nos corresponde a 3, menos 1, 5 y 4. Pero fíjense que el signo va alternando. Aquí empezábamos con un más, luego vamos con un menos, luego vamos con un más. Este menos sí corresponde al menos del elemento. Y la matriz de cofactores nos queda 3, 5, bueno, 3 menos 1, 0 y 5. En este caso, pues digamos que es relativamente fácil hacer el cálculo del determinante, porque para calcular el determinante de una matriz de 2 por 2, pues simplemente multiplicamos los elementos en la diagonal principal y los restamos, y le restamos la multiplicación de los elementos en la otra diagonal. Entonces tenemos, por ejemplo, acá el determinante de esta matriz corresponde a 0 por 4 menos 5 por 5, o sea, 0 menos 25, que multiplicamos por el 2 que corresponde acá al cofactor. Y de esta manera, pues es, digamos, la forma general
en la que podemos hallar el determinante de una matriz de n por n. Claro, pues digamos si tuviéramos acá una matriz de 4 por 4, estos determinantes serían de 3 por 3 y bueno, nos implicaría un mayor número de operaciones. ¿Qué otras operaciones importantes podemos recordar? Entonces podemos recordar la suma de dos matrices, que pues digamos tiene la condición que solo se define si dos matrices son exactamente iguales en tamaño. Entonces, esto quiere decir eh, por acá. Bueno, decía que dos matrices para sumarlas deben tener el mismo tamaño, es decir, el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Esto para que cada elemento de la matriz resultado, en este caso tenemos que C corresponde a la suma entre A y B. Fíjense que cada elemento de C es la suma de dos elementos de A y B, que corresponden a los elementos de la misma fila y de la misma columna. ¿Sí? Entonces la matriz C va a tener el mismo tamaño que tienen las matrices A y B. Y la suma pues se puede hacer directamente elemento a elemento. Cuando hablamos de suma, hablamos también de resta, que corresponde a una suma con signo. La otra operación a tener en cuenta pues es la multiplicación o el producto de dos matrices, en donde tenemos la condición de que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. ¿Sí? En este caso tenemos dos matrices A y B, donde las dimensiones de A son M por N, las dimensiones de B son P por Q. En este caso, N, P deben ser iguales. Y el tamaño de C será M por Q. ¿Sí? También pues decimos que tenemos una definición para cada uno de los elementos de esta matriz C, en donde ya no vamos a multiplicar elemento por elemento, sino que tenemos una suma. Aquí, bueno, debería ser realmente una multiplicación, una suma de multiplicación, ¿cierto? En donde vamos a tener la suma de ir multiplicando los elementos de una fila entonces este más sobra de acá. Ahora sí, vamos a ir multiplicando los elementos de una fila, entonces en este caso sería de la fila iésima de la matriz A, por los elementos de una columna, entonces de la columna jésima de la matriz B. Y ahí sí vamos multiplicando elemento a elemento que corresponden a el elemento KS. La suma de eso me corresponde apenas a uno de los elementos de C. Entonces, vemos que las operaciones o el producto de matrices involucra un número elevado de multiplicaciones. Además de eso, pues hay que aclarar algunas propiedades que tiene la suma, que se mantienen de la misma manera que la suma tradicional. Entonces hablamos de que la suma es conmutativa, que la suma es asociativa, ¿sí? Pero con la multiplicación no ocurre lo mismo. Entonces ya no va a ser lo mismo multiplicar A por B que B por A, por ejemplo. Todo esto pues es simplemente para tener en cuenta todos estos detalles. Ahora sí, sistemas de ecuaciones y en particular sistemas de ecuaciones lineales. Entonces,
como les decía al principio, un sistema de ecuaciones y es un conjunto de ecuaciones simultáneas con varias variables. En este caso, por ejemplo, tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres variables, ¿sí? Y en particular los sistemas lineales, los sistemas de ecuaciones lineales, tienen la particularidad de que las variables solamente aparecen una vez en orden, con orden uno, ¿sí? Y básicamente tienen la forma A por X sub I más B por X sub I, así sucesivamente. En este caso, AX sub 1, BX sub 2, CX sub 3 igual a una D, y así de acuerdo a al número de ecuaciones que tenemos. ¿Cómo lo representamos? Pues está la forma tradicional o la forma estándar, que es escribir como tal todo el sistema de ecuaciones, o escribirlo, representarlo de forma matricial. ¿Sí? Entonces la forma matricial me, me establece que yo extraigo los coeficientes de cada una de las variables dentro de cada una de las ecuaciones. Entonces en este caso, cada fila corresponde a una ecuación. ¿Sí? Fíjense, tenemos acá la primera ecuación y extraemos en orden los coeficientes de cada una de las variables. Entonces el coeficiente de x1, el coeficiente de x2, el coeficiente de x3. Para la segunda ecuación va a ser lo mismo, en el mismo orden, x1, x2, x3, x1, x2, x3. Y eso, pues lo multiplicamos por un vector que contiene las incógnitas y nos va a dar como resultado, pues otro vector donde vamos a tener los resultados o los términos independientes de estas ecuaciones lineales. ¿Sí? Entonces aquí vemos la equivalencia entre las dos formas de representar. De pronto para nosotros puede ser un poco más evidente ver las ecuaciones de la forma estándar, ver el sistema de ecuaciones. Sin embargo, la forma matricial nos favorece para los temas de cálculos computacionales, para la implementación de algoritmos y tal vez para nosotros como ingenieros, poco a poco nos hemos ido o nos iremos yendo familiarizando con esta forma de representar diferentes sistemas de ecuaciones. En este caso, pues son lineales. Para resolverlas, pues podemos hablar, como siempre, de diferentes alternativas. Entonces podemos encontrar la solución despejando una ecuación, reemplazándola en la otra. Podemos encontrar la solución de pronto igualando las ecuaciones. Eh, Fíjense que existen diferentes métodos para resolver en particular diferentes sistemas de ecuaciones, ¿sí? Pero en particular vamos a llegar a algo como esto. Entonces, nuestro vector de incógnitas va a ser igual finalmente a un vector numérico que me representa la solución de un sistema de ecuaciones. En este caso, pues tenemos un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Y aquí pues podemos nosotros verificar que los valores de x1 igual a 1 y x2 igual a 2 satisfacen simultáneamente las dos ecuaciones. A esos valores son los que se les denomina solución de un sistema de ecuaciones. Hay ecuaciones o hay sistemas de ecuaciones inconsistentes, es decir, no existe una solución que satisfaga de manera simultánea los dos o las n ecuaciones que componen el sistema. Entonces, en ese sentido, tenemos, por ejemplo, este sistema de ecuaciones donde no hay ningún valor que satisfaga este sistema de ecuaciones de forma simultánea.
De esta manera, pues entonces vamos a encontrar inconsistencias que nos van a decir que hay sistemas de ecuaciones que no vamos a poder resolver. Pero, así como hay sistemas de ecuaciones que no vamos a poder resolver, también vamos a encontrarnos con sistemas de ecuaciones que tienen un número infinito de soluciones. Entonces, acá nos podemos fijar en este sistema de ecuaciones. Nosotros podríamos verificar con cualquier algoritmo de solución y podríamos resolverla para encontrar entonces que la solución realmente es un conjunto de soluciones y depende del parámetro que le demos o del valor que le demos, en este caso un parámetro. Por ejemplo, nosotros podemos parametrizarlo en función de A. Decimos que x1 es igual a A y x2 guarda una relación con x1. Entonces, para cada valor de A o para cada valor de x1, nosotros podemos encontrar el valor equivalente de x2, que nos corresponde entonces a un valor infinito de soluciones. Como siempre también podemos verificar de forma gráfica en algunos contextos si es posible encontrar esa solución o por lo menos tener una aproximación en caso de que sea de pronto necesario una aproximación rápida o que necesitemos algún criterio para comenzar o para empezar a revisar las soluciones a partir de un diferente algoritmo. O existen otros métodos, en este caso, por ejemplo, presentamos el método de la regla de Kramer, que si ustedes recuerdan de sus cursos de álgebra, corresponde a la representación del sistema de ecuaciones a través de matrices y determinantes de esas matrices para encontrar la solución. Entonces, este sistema de ecuaciones sencillo de 2 por 2 tiene acá asociados unos coeficientes que me constituyen una matriz también de 2 por 2. El determinante de esa matriz se usa como el denominador común para todas las soluciones. Entonces tenemos 1, 1, 1, 1, 2, que es la matriz que aparece acá en el denominador. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Esto para todas las variables. Y a esa matriz se le calcula el determinante. Sin embargo, pues el numerador sí corresponde a hacerle una modificación a esa matriz a la que también le vamos a hallar el determinante. Entonces tenemos que la matriz original siendo 1, 1, 1, 2, para hallar el valor de la primera variable, nosotros reemplazamos precisamente los coeficientes que corresponden a esa columna. Entonces los coeficientes que corresponden a la columna de x1 son 1 y 1. Pero nosotros los reemplazamos por los coeficientes que están en el resultado. Entonces tenemos 3 y 5, mientras que para x2 dejamos los mismos coeficientes. Ahora, para resolver x2, hacemos lo contrario. Los coeficientes de x1 los dejamos iguales y los que modificamos son los coeficientes de x2. Ya no tenemos 1 y 2 como eran originalmente, sino que ponemos los valores de los resultados o de los términos independientes. Una vez constituido estas dos matrices, lo que hacemos es simplemente hallarle los determinantes. En este caso, pues es sencillamente hacer la multiplicación. Pues vamos a tener 3 por 2 igual a 6, menos 5, 1 en el numerador, y 2 menos 1, 1 en el denominador, para una x igual a 1. Y acá vamos a tener 5 menos 3, entonces 2 en el numerador, y acá ya habíamos calculado este 1 en el denominador, por lo tanto las soluciones son x1 igual a 1 y x2 igual a 2. Digamos, esto es práctico en la medida que tengamos sistemas pequeños, pero cuando nos enfrentamos a sistemas con muchas ecuaciones y por supuesto con muchas incógnitas,
esto ya no se, ya, este método ya no es igual de práctico, ¿sí? Entonces ya no es tan trivial hallar determinantes de matrices de, por ejemplo, siguiendo acá la diapositiva, de dimensión 30, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para hallar la regla de Kramer, nosotros necesitaríamos hallar el determinante de 31 matrices, y para ello necesitaríamos todo este número de operaciones que corresponde a n más 1 por n menos 1 por n factorial. Es decir, 2.38 por 10 a la 35 para un sistema de 30 por 30. Y un sistema de 30 por 30 a la larga no termina siendo tan grande. Entonces, mientras nosotros no tengamos una manera alternativa para hallar los determinantes de forma eficiente, la regla de Kramer no es práctica. Entonces, en ese tipo de sistemas, ¿qué se suele utilizar? Entonces, encontramos una primera alternativa que es la eliminación gaussiana. Como recordarán entonces de sus cursos de álgebra, la eliminación gaussiana me resuelve un sistema de ecuaciones a través de un conjunto de pasos que consisten en eliminar sucesivamente de una ecuación o de varias ecuaciones una variable y luego despejar de forma inversa. Entonces, en forma matricial, lo que nosotros hacemos es reducir el sistema a una forma triangular, en este caso triangular superior. Entonces, fíjense que acá le estamos haciendo algunas transformaciones al sistema de ecuaciones. Tenemos una matriz de 3×3, la llevamos a una forma triangular. Y por supuesto, eso tiene su efecto en el vector de términos independientes. Pero después de hacer esas transformaciones, lo que hacemos es simplemente empezar a resolver hacia atrás. Entonces, fíjense que acá íbamos hacia adelante, llevando esta forma de matriz, y luego lo que hacemos es empezar a resolver hacia atrás. Entonces empezamos por x3, luego vamos a x2 y luego vamos a x1. ¿Cómo llegamos entonces a una matriz triangular? Y es a través de operaciones elementales. Esas operaciones corresponden a sumar múltiplos de una fila a otra, ¿sí? Y a veces, pues vamos a multiplicar una fila por una constante que es diferente de 0. Esas son las operaciones fundamentales o las operaciones elementales que le hacemos a una matriz para llegar o para pasar de su forma, digamos, original a una forma triangular. Vamos a recordarlo de pronto a través de un ejemplo. Entonces acá tenemos un sistema de ecuaciones o un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Ya está representado en su forma matricial y queremos resolverlo, por supuesto. Entonces, el primer paso corresponde a eliminar la variable x1 de las ecuaciones 2, 3 y 4. O sea, de la segunda, la tercera, la cuarta ecuación, eliminar estos tres coeficientes, volverlos 0. Para ello, pues tenemos que aplicarle operaciones a estas tres ecuaciones en función de esta primera ecuación, que es la que vamos a denominar ecuación de pivote. Acá entonces, por ejemplo, para la fila 2 o la ecuación 2, le vamos a hacer una transformación que corresponde a tomar la fila y restarle 2 veces la primera ecuación. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tomar esta, 12 menos 8, 6, 10, igual a 26, y restarle 2 veces la primera.
Entonces aquí, el primer elemento vamos a tener 12 menos 2 por 6. 12 menos 12 igual a 0. Luego vamos a tener menos 8 menos 2 por menos 2, o sea, menos 8 más 4. Nos va a quedar menos 4. 6 menos 2 por 2, 6 menos 4, nos va a quedar 2. 10 menos 2 por 4, 10 menos 8, nos vuelve a quedar 2. Y acá vamos a tener, entonces, 26 menos 2 por 16, o sea, 26 menos 32, y eso nos va a dar como resultado menos 6. ¿Listo? Entonces, de esta manera, haciendo esta operación, hemos eliminado el primer coeficiente, que corresponde a x1, para la segunda ecuación. O hemos llevado a 0 el elemento 1, 2, perdón, 2, 1 de nuestra matriz. Y por ahora no hemos afectado todavía nuestro sistema de ecuaciones. ¿Qué viene? Pues continuar con el mismo paso para las ecuaciones 3 y 4. Eso nos corresponde hacer también a cada fila una operación de fila tomando como base nuestra fila original, en este caso la 3 y para el caso de acá la 4, y nuestra fila de pivote que viene siendo la 1. Entonces, si nos concentramos acá en la matriz de arriba, tenemos que la fila 3 será la fila 3 menos un medio de la fila 1. Entonces, vamos a tener 3 menos 6 medios, o sea, 3 menos 3, para obtener acá el 0. Menos 13 más 1 nos va a dar menos 12. 9 menos 1, de ahí obtenemos 8. 3 menos 2, de ahí obtenemos 1. Menos 19, menos 8, de allí pasamos a menos 27. Y con la fila 4, simplemente lo que hacemos es sumarle la fila 1. Entonces, menos 6 más 6, 0. 4 menos 2, 2. 1 más 2, 3. Menos 18 más 4, menos 14. Y menos 34 más 16, menos 18. Entonces, de esta manera, ya tenemos que en la primera columna, ya tenemos resuelto nuestra parte de que el pivote está aquí, en la primera ecuación. Ahora tenemos que llevar la segunda columna a una forma similar. Entonces vamos a volver ceros estos dos elementos. El elemento que corresponde a x2 en la tercera ecuación y el elemento que corresponde a x2 en la cuarta ecuación. Eso corresponde entonces, como les decía, a eliminar x2 de las ecuaciones 3 y 4. Para ello, pues aplicamos operaciones de fila en las ecuaciones 3 y 4, pero ahora tomamos como base o como pivote nuestra segunda ecuación. ¿Sí? Entonces, la fila 3 se volverá la fila 3 menos 3 veces la fila 2. Vamos a retroceder un poco. Fila 3 será la fila 3 menos 3 veces la fila 2. Entonces vamos a tener menos 12 más 12 nos va a dar 0. 8 menos 6 nos va a dar 2. 1 menos 6 nos va a dar 5. Menos 27 más 18 nos va a dar como resultado menos 9. ¿Sí? 0, 2, menos 5, menos 9. Hacemos lo mismo para la fila 4 y vamos a llegar a esta forma. Aquí fíjense ya la matriz triangular va tomando su forma y solo nos falta transformar este elemento en 0 para obtener o para llegar a nuestra forma triangular. ¿Cómo hacemos? Entonces lo mismo. Ahora nuestra ecuación pivote es la tercera
y con esa ecuación pivote vamos a transformar nuestra cuarta fila o nuestra cuarta ecuación. Ahí, por ejemplo, tenemos que la fila 4 va a corresponder a la misma fila 4 menos 2 veces la fila 3. Entonces, el elemento que tenemos aquí, que queremos eliminar, 4 menos 2 por 2, o sea, 4 menos 4, para obtener el 0 que tenemos allí al final de la página, menos 13 más 10, para obtener un menos 3, y menos 21 más 18, que nos va a dar menos 3 también. Entonces, en resumen, el sistema de ecuaciones quedó de esta forma. Lo pasamos de acá a esta nueva representación. El sistema de ecuaciones sigue siendo equivalente, ¿sí? Pero ahora estamos representándolo a través de una matriz triangular que multiplica nuestras incógnitas. ¿Para qué nos sirve esto? Entonces, para empezar a darle solución con la segunda parte del algoritmo, que corresponde a la sustitución. Entonces, ya con la ecuación o con el sistema de ecuaciones mejor escrito de esta forma, empezamos a resolver hacia atrás, incógnita por incógnita. Entonces, como la ecuación 4 está llena de puros ceros, excepto el valor de x4, de allí despejamos el valor de x4. Menos 3x4 es igual a menos 3. Podemos despejar fácilmente x4 como menos 3 sobre 3 y obtenemos que su valor es 1. Ya con este valor de x4, entonces en la tercera ecuación, donde tenemos 2x3 menos 5x4 igual a menos 9, podemos despejar a x3. Con los valores de x3 y x4, en la segunda ecuación, podemos despejar a x2. Y con los valores de x2, x3, x4, podemos despejar a x1 a partir de la primera ecuación. Pues esto tiene una representación simbólica. Nosotros de pronto lo hacemos de forma intuitiva, pero obviamente tenemos una representación simbólica que corresponde que, por ejemplo, para eliminar una variable x1, en cada elemento de la matriz lo vamos a volver de esta forma. ¿Para qué valores? Para las filas de la segunda a la n. Entonces, para x1 empezamos a trabajar a partir de la fila 2 hasta la n. ¿Y qué les hacemos? Vamos a transformarlo a partir de su valor original al que le vamos a restar un factor que corresponde a los elementos de pivote, ¿sí? Multiplicado pues por otra variable. Entonces fíjense que acá tenemos, por ejemplo, x1. Cada elemento de la segunda, tercera y cuarta ecuación, en el caso de nosotros que llegamos hasta n igual a 4, le vamos actualizando, ¿sí? Entonces es similar a los algoritmos que habíamos visto en las sesiones pasadas, a los métodos donde nosotros actualizábamos una iteración. En este caso es algo similar. Al valor actual le estamos agregando o le estamos quitando un factor que multiplica a una variable en particular. Entonces acá siempre en función de la j-ésima columna de la primera fila. Para x2, entonces aquí tenemos la j-ésima columna de la segunda fila. Y en general, para xk, lo expresamos de esta manera. ¿Sí? Siempre partiendo de la siguiente ecuación. Entonces, si estamos en xk, partimos de la ecuación k más 1. Acá vamos revisando entonces
lo correspondiente a las columnas, también partiendo de la columna K, pues porque las otras ya vienen a ser 0. Pero también teniendo en cuenta no solo que la columna sea desde K hasta N, sino que siempre tomamos como referencia en la ecuación K ese primer pivote. ¿Sí? Ese proceso, como se dieron cuenta en el ejemplo, lo repetimos hasta eliminar x de n-1. Entonces allí teníamos hasta x4 y la última variable que eliminamos fue x3. x4 nunca la eliminamos, simplemente sufrió las transformaciones correspondientes a eliminar las otras 3 variables. La sustitución, por supuesto, también tiene una forma simbólica que me representa de manera estándar para cada sistema de ecuaciones en general, cómo puedo despejar variable por variable. Vamos a mirar otro ejemplo. Aquí ya no tenemos la representación matricial, pero digamos que el método sigue siendo aplicable sin necesidad de escribirlo como tal, porque lo que hacemos es ir eliminando variable por variable. Entonces, para este sistema de ecuaciones, ya es un poco más pequeño, de 3 por 3. Entonces, vamos a eliminar primero x1 de las ecuaciones 2 y 3. ¿Qué hacemos? La primera ecuación no cambia, es ahí donde mantenemos nuestro pivote. La segunda ecuación, entonces ecuación 2, se mantiene igual y le quitamos un múltiplo de la primera ecuación, o sea, de nuestro pivote. ¿Cómo calculamos ese factor? Entonces, acá tenemos el coeficiente de la ecuación 2 en x1 es 2. El coeficiente de la ecuación 1 en x1 es 1. De aquí sale nuestro valor de pivote de factor para multiplicar esa ecuación. Lo mismo con la ecuación 3. Acá pues tenemos también un 3 que corresponde a este valor de 3 y acá el 1 que es el que nos queda en el denominador. Al hacer las operaciones respectivas de transformación de las ecuaciones 2 y 3, eliminamos a x1 y nos cambian los coeficientes, tanto de x2 como de x3, así como el coeficiente o el término independiente de la respectiva ecuación. Esto pasa para las ecuaciones 2 y 3. Y ahora nos faltaría simplemente, como tenemos un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, entonces vamos a llegar hasta eliminar x2. Nos falta eliminar x2 de la última ecuación, que es el siguiente paso. Entonces, la ecuación 1 nunca va a cambiar, va a ser nuestra ecuación original. En este caso ya la ecuación 2 no cambia porque va a ser nuestra ecuación pivote para este paso. Y la única que vamos a modificar es la ecuación 3. Entonces vamos a tener como base nuestra ecuación 3 de este paso, o nuestra ecuación 3 actual, haciendo una comparativa con lo que veíamos en los métodos pasados, menos el factor. ¿Qué factor? Entonces, el coeficiente de x2 en la ecuación 3, menos 5. El coeficiente de x2 en la ecuación 2, menos 1. Ecuación 3 menos 5 veces ecuación 2. Esto nos elimina x2 y nos da como resultado este nuevo sistema de ecuaciones o esta nueva representación del mismo sistema de ecuaciones que, si se fijan, también tiene la misma estructura triangular de la matriz triangular que nosotros queríamos hallar en principio. De allí, entonces es fácil devolvernos. Teníamos 13 de x3 es igual a 13. De ahí podemos despejar a x3 como 1. En la
ecuación 2 tenemos menos 2x2, perdón, menos x2 menos 4x3 igual a menos 6. De allí despejamos a x2 porque ya conocemos el valor de x3. Y ahora con los valores de x2 y x3 podemos utilizar la primera ecuación, x1 más 2x2 más 3x3 igual a 8, para despejar nuestro valor de x1. Y finalmente llegar a la solución del sistema de ecuaciones que corresponde a 1 para x1, 2 para x2 y 1 para x3. Las operaciones que corresponden a estas filas no afectan el determinante, entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Y las operaciones de multiplicar o de escalar una fila, lo que afectan es afectan el determinante de forma lineal. Es decir, si nosotros dividimos una fila entre un escalar, nuestro determinante pues se va a escalar de forma lineal por esa constante. Sin embargo, como con este método solamente hemos aplicado diferencias o operaciones entre filas, es decir, una fila menos un múltiplo de la otra, el determinante no se afecta. Esto es importante porque el determinante nos puede decir cosas sobre la solución de un sistema de ecuaciones. Entonces, fíjense la estructura del sistema de ecuaciones, siempre una matriz A por las variables X igual a un resultado, y nuestra matriz A, que es la matriz cuadrada, es la que nos va a hablar de cuántas soluciones tiene de acuerdo al determinante que calculamos. Entonces, si el determinante es diferente de 0, la solución es única. Si el determinante es igual a 0, hay dos alternativas: que no haya solución o que tengamos múltiples soluciones. Entonces, para saber si después de obtener ese determinante 0 tenemos ninguna solución o tenemos múltiples soluciones, tenemos que recurrir a la forma reducida de la matriz. Y esto es la forma triangular. Si el determinante es 0, con seguridad alguna fila, al menos alguna fila de la matriz, va a tener elementos todos iguales a 0. Lo que hacemos es comparar esas filas de ceros con el elemento correspondiente en el vector B. Si en el vector B ese elemento también corresponde a 0, las soluciones son múltiples. Pero si ese elemento es diferente de 0, vamos a tener una inconsistencia. Entonces veamos unos ejemplos. Si tenemos una solución única, fácilmente tenemos un determinante diferente de 0. En este caso, 4 menos 6, vamos a tener un determinante de menos 2, que corresponde a un número diferente de 0, y resolviendo llegamos a una única solución. Ahora, con un determinante igual a 0, tenemos 1 por 4 menos 2 por 2. Acá fíjense que tenemos también la misma matriz A, entonces en ambos casos el determinante es 0, pero lo que cambia es el vector B, el vector de resultados. Entonces, al llevar a la forma reducida esa matriz, o a esta matriz A, vamos a tener esta forma: 1, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 0. Fíjense, una fila de ceros. Pero acá corresponde a menos 1 en el vector B, esa fila de ceros. Por lo tanto, hay una inconsistencia. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que 0 es igual a menos 1. Sin embargo, aquí sí mantenemos una consistencia. No nos aporta nada, pero sabemos que 0 igual a 0 es una verdad.
no es un error. Al no aportarnos nada, pues simplemente nos queda, en este caso, una ecuación con dos incógnitas y por lo tanto tenemos infinitas soluciones de acuerdo al valor que tome una de las dos variables. Eso sí, vamos a tener una relación entre ellas, pero siguen siendo infinitas soluciones. Bueno, eso pues también lo podemos hacer tanto a mano como en código. Podemos programar la eliminación gaussiana, porque pues evidentemente si estamos hablando de que es para resolver sistemas de ecuaciones grandes con un número pues bastante grande de ecuaciones y también un número pues correspondientemente grande de incógnitas, digamos que lo lógico sería hacer una implementación de ese procedimiento dentro de un software de simulación o de programación. Entonces, acá vamos a tener, por ejemplo, este for o este ciclo para, en donde vamos a iterar k desde 1 hasta n-1. Aquí vamos a hacer lo que corresponde a variar el coeficiente de nuestra incógnita o de nuestra variable. Entonces, si ustedes recuerdan, las variables que vamos a eliminar son x1 hasta x de n-1. Esto es lo que hacemos acá en esta parte. En el siguiente, o dentro de ese for, aparece otro ciclo for, en donde vamos a variar i desde k más 1 hasta n. Entonces, esta i nos corresponde a nuestra ecuación. Entonces, recuerden que si eliminábamos x1, eliminábamos a partir de la segunda ecuación, x1 a partir de la segunda ecuación hasta la última. Entonces, siempre empezábamos a eliminar desde el valor siguiente de k. Por eso aquí el for va desde k más 1 hasta n. Eso sí, para cada ecuación, el factor es el mismo para mantener nuestra consistencia en las ecuaciones y corresponde al elemento de la fila i, o sea, en la ecuación i, pero de la variable k. ¿Sí? Entonces, si estamos eliminando x1 y si estamos en la ecuación 2, vamos a tener a sub 2, a sub 2, 1. ¿Sí? Después pasaríamos a sub 3, 1, a sub 4, 1 y así sucesivamente hasta n. Y siempre normalizado por a 1, 1. Cuando pasemos a 2, pues entonces aquí va a ser 2, 2 y aquí va a ser la segunda columna y vamos a ir variando en ecuación en ecuación. Y con el siguiente for, lo que vamos a hacer es recorrer las columnas y a esas columnas pues simplemente le vamos a aplicar la modificación que corresponde al valor que tenemos menos el factor por ese pivote que tenemos aquí de la fila k, es decir, correspondiente a la ecuación de la variable que vamos a eliminar y a la columna que corresponde a la columna que estamos actualizando. También vamos a actualizar el valor de b manteniendo el mismo factor y correspondiendo a la fila que vamos a actualizar y a la fila que estamos utilizando como pivote. Y así como hay un pseudocódigo para la eliminación, tenemos un pseudocódigo para la sustitución. Aquí básicamente lo que tenemos es xn y para xn-1 hasta 1, es decir, hacia atrás, vamos a ir también actualizando los valores a partir de ir despejando la ecuación. Algunos inconvenientes que nos presenta la eliminación gaussiana
son cuando el pivote corresponde a un valor cero o cuando el pivote es de un valor muy pequeño. Entonces, tenemos que si el valor es cero, simplemente no podemos aplicar la división porque estaríamos dividiendo por cero. Pero si el valor es muy pequeño, entonces las operaciones empiezan a generar errores, porque en este caso, pues, si comparamos la magnitud de ese 10 a la menos 10 con el 1, estamos viendo, pues, digamos, una diferencia abismal entre magnitudes, ¿sí? Y ustedes recordarán que esto en sistemas de computación que hagan cálculos a través de operaciones en punto flotante, pues nos puede generar algunos problemas y algunos errores en la precisión. Digamos que si no se puede resolver estas cosas, pues, o sea, estos problemas, si no se pueden cambiar en cuanto a coeficientes, si no se puede plantear de otra manera el sistema, entonces se resuelven o se analizan utilizando el mismo método, pero aplicándole un pivoteo parcial escalado. Esto quiere decir que ya no vamos a seguir el orden tal cual, entonces ya no vamos a eliminar x1 de las ecuaciones 2, 3 y 4, x2 de las ecuaciones 3 y 4 y x4 de la ecuación 4, sino que vamos a utilizar un vector que vamos a construir a partir de esa escala, o sea, de los coeficientes de la matriz, para empezar a mirar cuál de las cuatro ecuaciones nos sirve como pivote en cada una de las iteraciones. Entonces, tratemos de verlo con un ejemplo. Este sistema de ecuaciones, entonces lo primero que construimos son dos vectores que corresponden al vector de escala y al vector de índices. El vector de escala lo construimos a partir del valor máximo en cada fila. ¿Sí? Entonces, el valor máximo en magnitud. Entonces, aquí tenemos que el valor es 2, para esta fila el valor es 4, para esta fila el máximo es 8 y para esta fila el máximo es 5. Y así construimos nuestro vector S. El vector L, al principio, lo vamos a mantener en el mismo orden, 1, 2, 3, 4. Esto partiendo de que las ecuaciones pues van a ser en ese mismo orden. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. Pues como les decía, nosotros ya no vamos a hacer el procedimiento en el orden que lo veníamos haciendo, con este pivoteo parcial. Vamos a utilizar diferentes ecuaciones, entonces podría ser, por ejemplo, la ecuación 2, nuestro primer pivote, lo que correspondería a que nosotros intercambiáramos las filas. Pero como intercambiar las filas puede ser poco práctico en un problema de implementación, entonces lo que hacemos es intercambiar esos valores dentro del vector de índices para no modificar la matriz original. Entonces, para seleccionar la ecuación de pivote, tenemos que calcular otro vector. Es un vector de relaciones o un vector R, en donde tomamos el elemento de la fila L sub I y la columna 1 en este caso. ¿Quién es L sub I? Entonces, en este caso, para I 1, 2, 3 y 4, L sub I corresponde a 1, 2, 3 y 4. Entonces, ese vector estaría compuesto por la magnitud de A sub 1, 1 dividido entre S1. Es decir, la magnitud de este valor, de acá, el primero 1, dividido entre la magnitud máxima de esa fila. O sea, un medio. El siguiente será A sub 2, 1, o sea, el primer elemento de la segunda ecuación, dividido entre el máximo elemento, o sea, 3 cuartos.
Luego vamos a tener a sub 3, 1, o sea, este 5, dividido entre el máximo elemento de la tercera ecuación, que es 8, 5 octavos. Y acá vamos a tener a sub 4, 1, o sea, 4, dividido entre el mayor elemento de esa fila, o sea, 5, que está aquí también en el vector de escala. ¿Cuál de esos valores es el máximo? El valor 4. Entonces vamos a tener que el máximo es L4. Vamos a intercambiar en el vector L el elemento 4 con el elemento 1. Entonces vamos a tener un nuevo vector L que es 4, 2, 3, 1. Y la ecuación 4 va a ser nuestra primera ecuación de pivote. Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a eliminar x1 de las ecuaciones 1, 2 y 3. Para eso, bueno, podemos aplicar la eliminación tal cual la vimos, con operaciones de fila, pero ahora teniendo en cuenta que las estamos eliminando de estas tres ecuaciones, de la 1, de la 2 y de la 3. Listo, continuamos. Entonces ahora vamos a seleccionar nuestra segunda ecuación pivote. Como ya no tenemos la ecuación 4, entonces vamos a revisar qué pasa con las otras ecuaciones. Este I corresponde a los índices del elemento del vector L. O sea, I sub 2, I sub 3, I sub 4 me corresponden a L2, L3 y L4. Pero L2, L3 y L4 son 2, 3 y 1. Por lo tanto, el vector R con esas tres ecuaciones que nos quedan sería A sub 2, 2, dividido en ese sub 2. O sea, este 0.5, el vector S no cambia, o sea, mantenemos dividido entre ese 4. ¿Sí? Luego tendríamos A sub 3, 2, o sea, 5.5, dividido en S sub 3, o sea, 5.5 sobre 8. Y luego tenemos A sub 1, fíjense, entonces aquí tenemos I igual a 4, pero entonces tenemos A sub L4, o sea, A sub 1. A sub 1, 2, es decir, el de acá, menos 1.5, pero estamos tomando solo la magnitud, y lo dividimos entre S sub 4, que corresponde a, perdón, entre S sub L4, o sea, S sub 1, que corresponde a 2. ¿Sí? Entonces tenemos finalmente acá que nuestro máximo está en L4, o sea, en la primera ecuación. De allí entonces de nuevo intercambiamos. Ya no intercambiamos el primero, sino el segundo por este vector o por este valor de 1. Y nuestro vector L queda 4, 1, 3, 2. Por lo tanto, nuestra segunda ecuación pivote es la primera ecuación. De allí entonces actualizamos los valores. La primera ecuación es nuestra segunda pivote. Y entonces tenemos que eliminar estos dos valores, que quedan acá igual a 0 con las correspondientes transformaciones. Para el siguiente paso ya tenemos ahora las ecuaciones 2 y 3, que son entre las que tenemos que escoger nuestro tercer pivote para eliminar x3. Para eso utilizamos nuestro vector L. Tenemos A sub 2, 2, dividido entre S sub 2 y A sub 3, 2 dividido entre S sub 3. Bien, creo que aquí hay un error. Sí.
realmente viene siendo acá esto viene siendo 3, porque estamos en el paso 3. Ahora sí. A sub 2, 3, o sea, el de acá, y A sub 3, 3. De aquí vemos entonces que el máximo corresponde a la segunda ecuación. Entonces reordenamos nuestro vector y nos queda 4, 1, 2, 3. Este ya sería el valor final de nuestro vector L. Entonces, eso quiere decir que eliminamos x3 de la ecuación 3. Y el pivote pues viene siendo la segunda ecuación. Entonces, fíjense acá, ya tenemos nuestro sistema con una ecuación que tiene todas las variables. Una ecuación a la que le falta x1, una ecuación a la que le faltan x1 y x2, y una ecuación a la que le faltan x1, x2 y x3. Y a partir de allí, pues podemos aplicar entonces ya la sustitución. Fíjense, acá de nuevo tenemos nuestro sistema. El vector L nos va a determinar el orden que necesitaríamos para obtener nuestra matriz triangular. Entonces el orden sería esta ecuación, la ecuación 4, luego la 1, luego la 2 y luego la 3. Pero nosotros nunca intercambiamos en la matriz original, sino que tenemos acá nuestro vector de índices. Continuamos entonces. Aquí con la sustitución, entonces a partir de la tercera ecuación despejamos a x3, a partir de la segunda ecuación despejamos a x2, perdón, a partir de la tercera ecuación despejamos a x4, a partir de la segunda ecuación despejamos a x3, a partir de la primera ecuación despejamos a x2 y a partir de la cuarta ecuación despejamos a x1. Listo. Básicamente, cada solución va a ser una aproximación debido al redondeo en el cálculo. Entonces, para saber si una solución es buena o no, el criterio es similar a lo que hacíamos cuando implementábamos un método iterativo, y es compararlo con una tolerancia. En este caso vamos a tener un vector de residuos que corresponde a por la solución menos B, en donde vamos a comparar el elemento máximo en magnitud con una tolerancia. Entonces, para este ejemplo que acabamos de resolver, tenemos, por ejemplo, nuestra A original, nuestra B y nuestra solución. El vector de residuos se calcula como A por X, o sea, A por este valor menos B, y nos da estos valores. Si nosotros tenemos como tolerancia 1 por 10 a la menos 2, fíjense que el máximo vendría siendo este elemento, menos 0.024, que cumple con esa condición. Tendríamos una buena solución. Ya para un valor más pequeño, pues entonces esa solución no se satisface y pues para llegar a una mejor solución habría que utilizar diferentes métodos, no, utilizar un mayor número de cifras significativas. Por ejemplo, entonces, acá lo mismo,
algunas observaciones, algunas como conclusiones al respecto, en los que utilizamos el vector de índices para no mover completamente las filas dentro de la matriz, sino simplemente mover dos elementos en un vector que corresponden a los índices. Lo que les decía, si ordenamos la ecuación en el orden del valor del vector de índice, vamos a obtener una matriz triangular. El vector de escala, ya dijimos cómo se forma, lo mismo que no cambia durante durante todos los pasos del método. Y esto sí es importante, que las matrices originales son las que se utilizan para verificar los residuos. Entonces, nosotros no calculamos los residuos a partir de la matriz triangular o de la matriz resultado o reducida, sino que utilizamos la matriz original. Fíjense acá, la matriz original. Lo mismo con B. Obviamente, pues la solución sí es la que se obtiene. Ya para ir terminando con la parte de hoy, hablamos de el método de Gauss-Jordan, que es una nueva versión de la eliminación gaussiana, o bueno, más que una versión diferente, en donde ya no reducimos el sistema general a una matriz triangular, sino que a una matriz identidad. ¿Qué ventajas tiene esto? No vamos a utilizar la sustitución hacia atrás, es decir, no vamos a simplemente obtener una matriz identidad que me multiplica a X y por lo tanto ese vector B va a ser nuestra solución. ¿Qué desventajas tiene? Pues entonces es un poco más tedioso, toma más cálculos y sin embargo no soluciona ninguno de los problemas como lo del pivoteo igual a cero. Entonces habría que aplicar las mismas condiciones. En este caso se presenta el ejemplo del pivoteo parcial escalado, que fue el que vimos hace un rato. Rápidamente un ejemplo donde tenemos una matriz, un sistema de ecuaciones de 3×3 para tratar de resolver con el método de Gauss-Jordan. Los pasos son similares a la eliminación gaussiana, simplemente que ahora ya es importante llevar la ecuación a un pivote igual a 1, eliminar estos dos elementos. Entonces fíjense que acá tenemos que factorizar o multiplicar por un valor escalar la primera ecuación, lo dividimos entre 2 para obtener acá un 1. Luego hacemos las mismas operaciones entre fila, entonces la ecuación 2 pasa a ser ecuación 2 menos 4 veces x ecuación 1, y la ecuación 3 pasa a ser la ecuación 3 menos 2 veces ecuación 1. Vamos eliminando acá nuestros elementos, acá nos da un 0 coincidencialmente, pero todavía nos falta eliminar ahora un valor de acá, ¿sí? Fíjense que ahora estamos llevando la matriz a una matriz identidad, no a una matriz triangular. Entonces, el 6 que teníamos acá, tenemos que quitarlo y volverlo un 1. Para eso dividimos la segunda ecuación entre 6. Y con esa nueva segunda ecuación, vamos a aplicar otra vez las operaciones entre fila. Modificamos también la ecuación 1 para volver aquí a un 0 y la ecuación 3 para volver aquí a un 0, aunque ya lo teníamos. ¿Sí? Entonces, la diferencia aquí viene en que cuando en la eliminación gaussiana nosotros llegábamos a este segundo paso, la ecuación 1 la dejábamos quieta. Aquí también vamos a tomar la ecuación 1. Y por lo tanto, para eliminar aquí también tenemos que eliminar x3, pero ahora de las ecuaciones 1 y 2. Para eso, bueno, otra vez escalamos acá porque necesitamos aquí un 1 y hacemos las operaciones respectivas para las ecuaciones 1 y 2. ¿Qué pasa? Que llegamos a una matriz identidad por X, por lo tanto este vector de aquí, este vector de términos independientes, me representa la solución del sistema. Bien, muchachos, eso sería un poquito como repaso para, para esta tercera parte del curso. Yo sé que de pronto es un poco tedioso ponerse a ver tantos cálculos
sobre todo que ustedes ya de pronto conocen, ¿sí? Pero que es bueno hacerle el repaso. Eh, pues aquí es un poco complicado hacerlo así porque es mejor irlo haciendo, irlo trabajando en la medida en que uno va haciendo los cálculos, pero digamos que por el tiempo y por las condiciones, pues a veces toca hacerlo de esta manera. Creo que al principio de la clase alguien me estaba haciendo un comentario con respecto a si en esta parte vamos a hacer taller, porque la semana pasada, la semana siguiente van a tener actividades, pero creo que no me alcanzó a exponer toda la situación. Entonces no sé si me quieran todavía comentar si tienen algún inconveniente con esos trabajos o con estos trabajos para la semana siguiente. Bien, que hay algunos parciales acumulados para la semana siguiente. Digamos que ahí lo que podríamos hacer sería tratar de ir trabajando en clase y aplazar un poco las entregas. De todas maneras, todavía faltan algunos temas por cubrir, ir revisando algunas cosas, pero entonces, si a ustedes les parece, pues entonces iríamos simplemente trabajando en clase y aplazaríamos un poco las entregas para que no tengan eh, tanto trabajo acumulado. Sí, profe, sí, efectivo. Muchas gracias por eso. Bien, muchachos, entonces yo voy a tratar de organizar las actividades de manera que pues por lo menos la semana siguiente no les implique tanto esfuerzo, ¿sí? Eso sí, pues nos tocaría aprovechar muy bien las horas de clase y por lo menos ustedes dedicarle un par de horitas más adicionales a ir revisando las cosas, pero pues sin necesidad de que sea tan pesado por lo menos la semana siguiente donde tienen los parciales. ¿Listo? Profe. Bueno, muchachos, entonces dejaríamos hasta ahí por ahora y nos veríamos entonces en la clase del jueves, del viernes. Viernes. Vale, muchachos. Entonces, Hasta luego, profe. hasta luego. Muy buen día para todos. Igualmente. Luego,